Welcome to one of the moments that I enjoy the most during the day. This is our 100 Days of Code Challenge, learning Python and improving our English. Welcome. Por favor, la gente que se vaya conectando, que ya estoy viendo que ya va llegando la raza, por favor, déjenme un saludo. Díganme, por favor, de dónde se están conectando, qué es lo que los tiene acá, cómo van con esos propósitos de año nuevo. That's the main question. Are you committed to these purposes, to these New Year resolutions, o ya se les perdió hasta la lista? En mis tiempos se hacía una lista. We went with the New Year's resolution through a list, right? Through a checklist, and we say January, February, whatever, right? But now, and days after that, right? Pues ya perdías la lista, ya hasta se te olvidaba lo que habías dicho. Pero ahora que estamos en el digital world, esa lista, mis amigos, los va a perseguir por siempre si ustedes utilizaron ahí alguna herramienta como para hacer la New Year's resolution. Yeah, Gio está acá. Hello, Gio. Hello for the second time during the day, right? And of course, we have Code. I'm tired, boss. Oh, man. I know. I have the same feeling, man. Como que este 2024 está siendo muy largo, ¿no? Apenas estamos en el día 9 de enero. January 9th. Yes. Y no se le ha hecho al gimnasio, por lo menos de mi lado. ¿Ustedes ya fueron al gimnasio? Hello, Josué, how's it going, man? And of course, we have Ángel. Very good. No, ya llegaron los buenos para el Python. Ahora sí, ya no va a haber tanta bronca. De verdad que yo les digo que cuando empiezo este live, siempre le ruego a Diosito a que se vayan a conectar, porque el Josué y el Ángel, porque luego ya no sé ni para dónde. Ayer, ¿quién me salvó? El Jera me salvó. El Jera estuvo con nosotros en el Wanna Devs en la mañana. Oh, no pudimos ver TikToks in the morning. Yeah, that was a boomer. Yeah. Dice Gio que the list never works. Neither physical or virtual. Well, yeah. Me acuerdo que mi mamá nos hacía hacer una lista de 12 propósitos precisamente, y ya you never accomplish any of those resolutions, pero a lo mejor uno o dos con el tiempo, con los años, me he dado cuenta de que si te comprometes a una o dos cosas, ya, y no necesita ser enero, pero vamos aprovechando que es enero. A mí, I love Mondays, I love January, I love New Year's Eve and whatever, because it feels like a fresh start, like a new beginning. And I love that feeling. Y no necesitamos de que sea lunes, de que sea enero, de que sea principio de 2024 para tomar estas decisiones, estos propósitos, y tomarlos de manera seria y comprometernos. We don't need that thing, pero vamos a aprovecharlo. Yo les quiero recomendar, let me get that thing. Ya lo tengo medio maltratadón porque lo cargaba a todas partes. I want to recommend you this book, guys. It's a great book. Believe it or not, this book is a one. Y está súper sencillito. Es como de esos cuando te dejaban la tarea que tenías que hacer ensayos de cientos de palabras y le ponías un montón de palabrerío, pero no, creo que la analogía no es correcta. Es más bien cuando te dejaban la tarea de un montón de páginas y ya le ponías como doble espacio. Pues así está este libro. So it's pretty simple. Es muy rapidito, te lo avientas en 3 días. Creo que son... How many pages? 160 something. 165 pages. The War of Art. Repeat with me. The War of Art. Creo que anda como en 200 baros ahí en Amazon. That is, I don't know, $10? Something like that. 20? No, $15. Anyway, the thing es
que ese libro es el que me tiene el día de hoy haciendo este live. Y todos los días. Este es el día 14. Welcome to the 14th day, right, of this code challenge, 100 days of code challenge. Ese es el libro que me tiene acá. Es el libro que me animó a abrir la comunidad en Discord, right? Antes solo una idea, pero este libro me ha animado a hacer muchas cosas. Y bueno, seguramente que la persona que me lo recomendó, si me está viendo, se va a estar pintando la cara así como payaso. Y yo qué, que te lo recomendé, right? No, yeah, the recommendation comes from a very good friend of mine. His name is Swanros, right? Oscar Swanros, de Soft Skills para Devs. Si ustedes no lo siguen, están en Twitter, tiene un podcast, tiene un sitio, tiene un newsletter. Go there, Soft Skills para Devs. Está buenazo. Acá llegó el Geras. Hello, Jera. Y Josué dice, January is the longest month. Man, apenas es 9. Ya se siente como si fuera 20. Dice Gerardo that it's an excellent book. It is. Where can I find the link to the Discord server? The link to the Discord server, yo fallé y no lo puse aquí en la descripción de este video. But let me get it. I'm gonna put it here. Ya, ahí van a tener acceso para participar, porque también aquí ¿cómo se dice? En YouTube los tenemos estos meses, los estamos transmitiendo, pero ahí no pueden participar, solo lo están viendo en vivo, right? Pero si ustedes están en el Discord, ahí reciben el invite. Y ya participan activamente en las Conversation Circles. Hoy tenemos Conversation Circle. Es martes, es a las 6 de la tarde. So come and join us with teacher Alex, right? Probably me, I don't know if it's Tuesday 9, creo que no. Pero, sí, I don't remember. The thing is that ahí está. Ese es el link al Discord. Ya lo estoy compartiendo por Twitch, lo estoy compartiendo por YouTube and via Facebook. So, yeah, there you go. Ahí está. Come and join us. Okay. So, how about if we get this party started? Si empezamos con esta onda. You're welcome, Ángel. Ángel dice gracias. So, how about if we start with our tutorial. Remember that in this 100 Days of Code Challenge estoy siguiendo un tutorial de Python que lo proporciona the Cisco Networking Academy, right? Cisco, I'm not sharing the screen yet. There you go. Cisco Networking Academy, se llama Skills for All. That's the name of this thing, right? Y déjenme hacer un poco más grande acá la letra. Empiezan a llorar los ojos. Es hora de que Clark Kent venga para acá. Y vamos acá. Python Essentials. This is number 1. But we are in the module 3. Yo estaba pensando que para el final de la semana ya hubiéramos terminado el module 3, pero no, estoy viendo que el module 3 es el que trae como más carnita, Entonces, yo creo que por ahí del viernes vamos a estar en la sección 4, probably, right? Probably that section. So, I don't know. Nos quedamos acá. There you go. Let me go and make this thing a bit bigger. Yes, like that. Do you guys remember que ayer el buen Geras y Josué también y Ángel también me estaban ayudando with this block? Do you remember? With this lab. We were supposed to build a pyramid with the number of blocks that the user gave us. So yeah, we did it, and we did it right. So how about if we continue así, sin más ni más, to the next lab, which is
hypothesis. I don't know what the freak is called. Let's figure it out, right? Scenario. Remember that I read and you guys have to repeat after me. Lo que a ustedes les parezca interesante que yo diga con cierta pronunciación, alguna frase, algún chunk, algo que les parezca curioso, que no, eso los invito a que lo repitan. Y si hay algo que no entiendan, la razón por la que la dije de esa manera, o sea, un tema de vocabulario, you can interact with me in the comments, right? I'm gonna pause this thing and gonna attend your comments and your doubts to sus dudas, okay? So, how about if we go with this exercise, with this lab thing for today? So, scenario, repeat with me, scenario, y no escenario, right? Scenario. In 1937, a German mathematician named Lothar Kolatz, or Kolatz, I don't know, it's the last name, formulated an intriguing hypothesis. It still remains unproven. Todavía no se ha comprobado. So, which can be described in the following way. Take any non-negative and non-zero integer number and name it Z0. If it is even, evaluate a new C0 as C0 divided by 2. Otherwise, if it is odd, evaluate a new Z0 as 3 multiplied by or times. Remember que este operador se puede leer de esas dos maneras. 3 times C0 plus 1. So, if C0 is different from 1, go back to the point 2. Perro. Okay? Okay. The hypothesis says that regardless of the initial value of C0, it would always go to 1. Fíjense, esta pronunciación de will. Ayer puse un tweet que va por los 700 likes en esta era de Elon Musk. Eso es un logro. Me acuerdo que antes, en el 2022, de repente me salen así como gente que le da like a estos tweets que se llamaban antes del pasado 13,000 likes, whatever, right? So, yeah, y como 2,000, 5,000 likes reposts and whatever, retweets. Y ahora vamos en 700 y ya me siento muy bien conmigo mismo. Thank you, Mr. Alien. Thank you, Mr. Alien. So, sí, el reach como que es menor. I don't know what happens. Anyway, so the thing here is that I don't remember when I'm saying it, but I spoke my heart out. Ya solté la sopa. Right? Ya hablé de eso, pero I don't remember por qué lo estaba diciendo. Ya, porque ayer puse un tweet que lleva por los 700 likes y que habla de los 5 usos de will. So, si ustedes quieren, podemos ver eso. Y si no, pueden ir también a mi cuenta en X, @DarwinEnglish, that's my handle. Ese es mi handle de X. Y pueden ver esos usos de will. Y el día de hoy tenemos programado un hilo muy interesante explicando otras 2 maneras de hablar en el futuro y lo que implica cada una de ellas. So go there and learn some English, my friends. So the hypothesis says that regardless of the initial value of C0, it will always go to 1. Y ya me acordé por qué les estaba platicando de esto. Porque quiero que practiquemos la pronunciación de well. Well, it will always. Cuando estamos hablando en futuro, la raza como que de repente se me estresa un buen por decir el will muy enfáticamente para que la gente entienda que estamos hablando del futuro. A veces uno sí necesita ser enfático para que nuestro interlocutor entienda que estamos hablando de otro tiempo, que no es el presente o el pasado. But let me tell you something. When you are in a casual conversation, right, you have the context of the conversation. So, if you ask someone, what are you going to do tomorrow? Or what will you do tomorrow? Pues ya sabemos que es tomorrow. Y que no necesitamos decir will para que la otra persona entienda que está en will, ¿no? Concentrémonos más en una pronunciación más natural que en ser enfáticos en que es
para el futuro, right? So how about if you guys repeat with me, it will always, it will always, it will always, it will always, en lugar de it will, right? It will always go to one. Ok, vamos a seguir leyendo el scenario, right? El escenario en español, scenario in English. So, it says, déjame recapitular. Take any non-negative and non-zero integer number and name it C0. Okay, that's easy. If it is 11, evaluate and use C0 as Z0 divided by 2. Otherwise, if it is odd, si es impar, right? Si es impar, evaluate a new C0 as 3 times C0 plus 1. If C0 is different from 1, go back to the point 2. Eso es lo que no voy a saber hacer. Si es diferente de 1, ve al punto 2. ¿Cómo voy a apuntar a un if particular? Let's see what happens. The hypothesis says that regardless of the initial value of C0, it will always go to 1. Va a ir a 1. ¿De valor o al punto 1? I don't know. Of course, it's an extremely complex task to use a computer in order to prove the hypothesis for any natural number. It may even require artificial intelligence. Todos decimos AI hoy en día, ¿no? AI. Pero es porque le estamos sacando a decir artificial. Repeat with me. Artificial. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. But you can use Python to check some individual numbers. Individual numbers. So maybe you live in. ¿Se fijan? Aquí otra vez la pronunciación muy relajada de well. Inclusive está con una contracción. Y también he escuchado que mucha gente se estresa un buen por hacer énfasis en el apóstrofe L, en el apóstrofe L, right? So you go, you. No, You live in. ¿Se fijan que es casi imperceptible? You live and find the one which will disprove the hypothesis. Okay. Write a program which reads one natural number and executes the above steps as long as C0 remains different from 1. We also want you to count the steps needed to achieve the goal. Your code should output all the intermediate values of C02. Oye, están poniendo más estricta esta raza, ¿eh? Atenta, banda, porque ya me están temblando las piernas, ya no sé cómo hacer eso. A hint. The most important part of the problem is how to transform Collat's idea into a while loop. This is the key to success. Test your code using the data we've provided. A ver. Aquí está el test data or data. Si le damos 15, tiene que darnos todo esto. 46. Y que se tomaron 17 steps y que al final se fue a 1. Ok, I get it. Ya, para llegar a 1, estamos contando los pasos. Para llegar a 1. Ok. Perro, sí, en blanco, ¿eh? El sandbox. Hey, Ernesto, man, how's it going? Man? Ernesto, hace rato me preguntaste acerca del curso, ¿ah? ¿Ya estás en este cohort? ¿Ya estás en este grupo que se acaba de abrir ayer? Ayer tuvieron su first conversation session. Yesterday they have the first conversation session. It was wonderful. Estuve ahí para dar la bienvenida. It was a blast. And today they have their first lesson. Hoy tienen su primera lección. So I hope you guys really enjoy this process. Remember, don't focus on the goal. I mean, the goal is really important, right? But you already set a goal. Ya se pusieron un goal, right? Y ya están en ese proceso. Yo les aseguro que si ustedes siguen el proceso, van a aumentar su nivel. Aprobado por Cheyenne. But the thing is that now
don't be impatient, right? And try to enjoy the process. Try to enjoy the process. Hemos puesto la mesa para que ustedes se sirvan de ella. Yeah. Dice Ernesto que Simón, que hoy va a entrar a clase. Very good, Ernest. Ok. So, a ver. Vamos a enfocarnos. So, I'm going to take any non-negative number, a non-zero integer, and I'm going to name it Z0. So, that's the first thing I'm going to do, right? Yes. So, lo voy a comprobar si es non-negative or different from zero, because I'm gonna just assume that the user knows the rules, right? O probably cuando ya tengamos esto podemos hacer una condición para eso. Pero lo primero que voy a hacer es chilaquiles es lo primero que voy a hacer. Pero voy a pedir el número. So, give me a number. It shouldn't be 0. Give me a positive number. Give me a positive number. It shouldn't be 0. So, ese es el primer paso. It says take a non-negative number and non-zero integer number and name it C0. Yep. A ver, write a program which reaches one natural number and executes the above steps as long as Z0 remains different from 1. So, ahí está el while. As long, mientras. While, mientras. That's another way to say while, as long as. So, while Z0 different from 1, I'm going to do this. Y me faltan los dos puntos. Yeah, I'm going to do this. What am I going to do? Dice, we also want you to count the steps needed to achieve the goal. So I'm gonna need a counter. So outside right? No, esto va a preguntar. Y este va a ser, I'm gonna start it in 0, right? Is it possible just to say that it's 0? I suppose it is. Si no, déjenme en los comments. Si ven que la voy regando, ahí vayanme diciendo, okay? So we also want you to count the steps needed to achieve the goal. Your code should output the intermediate values of Z02. Tiene que contar los steps y tiene que ir dando los valores. So, aquí está la regla. Take any non-negative and non-zero integer number and name it Z0. If it is even, evaluate a new Z0 as Z0 divided by 2. If it is even, evaluate a new Z0. Otherwise, if it is odd, evaluate a new Z0 as 3 times Z0 plus 1. If it is even, evaluate a new Z0 as Z0 divided by 2. Entonces lo primero que tenemos que ver es si es even. Y aquí lo vamos a hacer mientras Z0 sea diferente de 1. I'm gonna go with if Z0 modulus 2, right? Different from 0, right? Si C0 de módulo 2 es diferente de... Si el módulo de C0 y 2 es 0, entonces, ¿qué va a pasar? If it's even, evaluating new Z0 as Z0 divided 2. Si es par, evalúa un nuevo Z0
como C0 divided by 2. De lo contrario, if it is sought, evaluate a new C0 as 3 times C0 plus 1. Esto es lo que me tiene como que no sé qué onda. Dice, lo tomo. Y si es par, tengo que tomar otro nuevo. Tengo que tomar uno nuevo con esta evaluación. C0 igual a 2. Perdón, dividido entre 2. Y de lo contrario, si es impar, evalúa un nuevo C0. Como 3 times C0 plus 1. Ok. Aquí ya sé si es even o no. Y entonces tengo que tomar un nuevo. Aquí le tengo que poner continue, ¿no? Para que se vaya a la siguiente. Dice Josué, Z0 equals... Ya, pero ese sería el nuevo, ¿no? Z0 entre 2. Si es... Ya voy a entender. Si es par, entonces evalúo un nuevo C0. Pero ¿cómo que evalúo? Equals Z0 divided by 2. De lo contrario, o sea, if it is sought, evaluate a new Z0. Pero me parece que este if va anidado, ¿no? Creo que sí, pero a ver, vamos a ver. Elif. Salesmar. Hello, man. Dice, otherwise, if it is sought, evaluate a new Z0 as 3 times C0 plus 1. Ah, caray, es... Elif... Ah, eso me olvidó esta nomenclatura, esta syntax. Yeah, Elif... No, sí, Elif... Oh, man. C0 equals what? Equals C0 times... Ah, no, estaba acá, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? C0 esto no va aquí. Esto va acá. Decía C0 times 3 plus 1. Right? Ya no sé ni qué estoy haciendo. Y si C0 is different from 1, go back to point 2. Eso es lo que no sé tampoco cómo saber hacerlo. If it is out, evaluate a new C0. If it is even, evaluate a new Z0 as Z0 divided by 2. A ver, aquí Josué. I'm getting help from Josué. Dice, if par equals Z0 equals Z0, Z0 2. Si es par. Else. Yeah. To use the symbol X in Python, you should... Ah, man, se me olvidó. Thank you very much, Ángel, ya. Estoy tan concentrado en el algoritmo que ni me acuerdo, man, de la nomenclatura, de la syntax. Entonces dices, Josué, que acá debería ser else, right?
So else C0. Pero es una evaluación. Es una evaluación o... O es una evaluación o es una asignación. I don't know yet. If it is even evaluate a new C0. Ok, aquí voy bien, ¿no? Mientras C0 sea diferente de 1, entonces voy a evaluar si C0 es par. Y si C0 es par, efectivamente tomo otro. Tomo otro. ¿Cómo tomo otro? Ya. Dice Josué que en efecto no es. It is not an evaluation, but a new value of C0. C0 different from 1. Mientras no sea 1. If C0 es par. Entonces tomo. Ahí es donde me empiezo a trabar. Tomo. I take another C0 value, right? Es lo que dice acá, punto 2. If it is even, evaluate a new C0 as Z0 divided by 2. Si es even, evalúo un nuevo C0 como C0 dividido entre 2. De otra manera, si es odd, no necesito evaluar el odd. Creo que esto no lo estoy haciendo bien. Si es par, toma otro. Entonces tendría que salir de while. That's the question. Ya. Ya, yo tampoco creo que no necesito usar continue. Mi duda aquí es que aquí estoy evaluando el primer C0, right? La primera vez estoy evaluando C0, que sí es diferente de 1. Y luego dice, bueno, si esto es par, aquí es donde me trabo. Si es par, dice, evalúa un nuevo C0 como C0 entre 2. Si es par, evalúa un nuevo C0 como C0 entre 2. Si es par, dice Josué, si es par, calcula y luego va a seguir el ciclo. Ok. Yeah. So, entonces sí va anidado, isn't it? Yeah. Dice Ángel, aún no necesitas el segundo if, después del primero solo asigna, como dice José. So, like in here, right? Si es esta la condición, aquí tengo un espacio ya. Si es esta la condición, entonces I have to evaluate this thing. Okay, that's what you guys understand. And I believe you guys. So aquí voy. Otherwise, ahora sí, elif, if it is odd, evaluate a new C0. Okay, yeah, I got it. I understand this now. Okay, so elif, like this, y es esto, ¿no? Yes, I believe that's the thing. And then, now I have to, pero este es ya sale el break, ¿no? Si C0
different from 1, go back to point 1, to point 2. Ok, no, I get it, ya. Yeah. Pero, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo le indico que vaya aquí? ¿Cómo le indico que vaya aquí? What do you think? Dice Josué que no es elif, sino else, just else, porque no se cumple la condición. Otherwise, de lo contrario, bueno, sí. Y luego, do I have to ask again if Z0 different from 1? Was it? Yeah, different from 1, go back to point 2. Ahí es donde ya no sé qué onda. If Z0 different from 1, ¿cómo le hago para apuntar? Dice Josué que I should run a test. Bueno, sí, pero necesito imprimir, ¿no? Imprimo. Tampoco estoy utilizando el counter. Let's see what happens. Vamos a... Let's comment the counter. And let's see what happens. Aquí está mal. Line 8. Pues aquí dejé eso. Aquí ya no. Let's go again. 3, pero no me enseña nada. Yeah, have to print. At least I have to print this thing. So should I print? Z0. Let's see what happens. Caray. It is like magic, isn't it? Me dio un buen. ¿Qué pasa con los user tests? No me está contando los steps yet porque tenemos comentado el counter. But let's see. For example, it says that 15 is the first input that I should test. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto no es mío. Okay. So let's run it again and write 15. I don't think we're doing this situation. No. El output no es ese. Bueno, lo puedo redondear, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? No, son demasiados. 46, 70, 35, 106. I don't know. So dice Josué, eso es todo. Recuerda que estás en el ciclo Y. Mientras que Ángel se dice, exacto, no es necesario apuntar de nuevo porque el ciclo se repetirá hasta que cumpla la condición. Les soy honesto, no lo infería, pero sí lo sospechaba. Sí. Si no se regresa y sigue aquí. Ok, pero aquí algo no está bien. Something is not quite right in here. ¿Cuántos cálculos hizo, man? Me extraña que no haya tronado como es en el sandbox. Y luego se nos... Man! Yeah, well, definitely we're not doing this thing right. The right way, at least. Dice Josué, el print should be in the same hierarchy of the assignation from the calculus. Puede ser el conteo de pasos de la asignación. Entonces acá, adentro, ¿no? That's what you mean. Let's take a look. Ah, caray.
No, porque solo me hizo acá cuando ya. So what do you think if it goes in here? No, lo mismito. ¿Dónde voy? Acá. Acá. En la misma jerarquía de la asignación dice. What? Why? No, está acá. For what? Here? No. Else, man. Has to do something with this thing. Because else is. Eso está bien. Dice Gerard. I'll do that for the even number. If c modulus 2 equals 0, well, c0 greater than 1 steps log 1 passes el counter. C0 equals lo tenía bien, dice Josué. So here as well. Aquí hay un problema, creo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Ah, no, sí estoy. Right. Else and print. Así es como dice Josué. Give me number 15. Those are too many calculations, isn't it? Y no me da el output expected. Dice Gerard. Remember that if you divide it, that you divide with the result will be a decimal. Ah, de veras. Entonces acá tiene que ser un floor. Right. Y por eso son integers los que piden. 15, 7, 3. Oh man, ¿dónde me quedé? Aquí está. Yeah, there you go. 7, 3, 1. Ya me produce menos comenzó, pero no, mira. El primer output debería ser 46, 246, 70, 35, 106, 53, 160, 80, whatever. What is happening? Oh, should I test for an even number? Dice Gerardo. First, you should test for an even number. So what about 8? Ah, y sigue. Ahí ese lupeo, ¿no? Creo que debe haber un break ahí. Creo que sigue. Creo que ya se... What happened? No hay un 8, ¿eh? En el sample test. En el sample input. I should go with 16. How about that? Should go with 16. Nope. No, it's not like that. Let's start with the even number. After that, we do the other, dice Gerard. Okay, so while C0 different from 1, ahí se cumple esa condición.
If it is even, evaluate a new z0 as c divided by 2. Eso ya lo tenemos. Otherwise, if it is odd, evaluate c0 as c 3 times z0 plus 1. Yeah, man. At least I have reached as an impasse, to an impasse. Ahí estoy trabado. Sí está haciendo esto. Lo que no sé es que si estamos haciendo bien las evaluaciones. Por eso no nos estará dando. What do you guys think? Jera, tienes un ojo de águila, man. Tienes un ojo de águila. Si es even, tiene que entrar. Tiene que entrar. Ya, aquí la regué. Y ahora sí evalúa esto. Ahora sí imprime. Y ya si es odd, hace esto. 8, 4, 2, 1 de 16. Cejera, man. Yep. Sí, tenía razón, ligeras. Es esto. Ahora ya nada más hay que contar los pasos. Bueno, podríamos contar el output de uno sencillito, del 15, que es el más sencillo de los test data o test data. Let's try 15. Ya, y vemos que 10, 5, 16, 8, 4, 2 haga eso, ¿ok? So let's go with 15. Ese Jera, man, ese Jera, ese Jera es la mera onda. Okay, let's go and do the counter thing. So now counter equals 0. Yeah. Yep. Sí, y eso tiene que ser en los dos, ¿no, verdad? Tiene que ser en el while. Cada que entra al while, ¿no? Entonces va a ir a esta misma altura. So counter plus equals 1. Yeah, right? And then I have to print counter at the end, at the very end. I'm gonna print counter here. Yeah, that was my wife. Me anda aventando besos de lejos, la doña. Son los lentes. They make me irresistible. ¡Eh! Matías, ya llegó Matías. Hello, Mr. Robin. Is Python an evolutionary advantage? I don't know, man. I don't know anything about that. Dice, ¿cómo estás? Oye, Matías, estaba en una reunión today y vi que ibas live. Matías se avienta unos lives de 3 horas, ¿right, Matías? Está bien interesante porque él aprende cosas. Matías aprende, se avienta los tutorials del Free Code Camp. But also you do your own projects, right? Live. Matías, follow me for more lame jokes. Ya, hoy arrancamos después de unos 2 meses sin hacer lives. Ya, vayan al canal de Twitch del buen Mats. Les voy a decir una cosa. Yo veía a Matt desde el 2022, Matt, o desde el 2023. I believe that I was watching you since 2022. And the thing is that tiene un set
que es su cara, nada más. La cámara es literal su cara. Pero la confianza que te da cuando está platicando, te relajas, como que dices, a ver, vamos a ver al vato, ¿sabes? Me dan ganas de sacar el té y ver lo que platica. Ya, los lives de Matt son hipnotizantes. Dice, now my stream's 100% project, shooting my own feed in public. Man, yeah. Yeah. So you're not watching tutorials anymore? Well, at least for now, right? Y dice Matías, I mean shooting a food ganon in the Philippines. Esos ya no son lame jokes. Son green jokes. Green jokes. Ya, a ustedes les gusta el stream porque no les gusta trabajar. Ya. ¿Será eso? La verdad es que esta es la parte menos estresante de mi día, ¿eh? Mi jornada laboral, right? Pero esta parte del stream, la verdad es que la disfruto mucho. ¿Será entonces que no me gusta trabajar, como dice Matt? Ese Matt trae unos chistes. Oye, a ver, espérate. Ya entendí ese joke. Ahorita lo acabo de entender, ¿eh? El counter. Man, me da mucha vergüenza con ustedes. Iba a decir con Matías, pero en realidad con todos. Pero voy a no pensar en ello. Porque digo, me tomó un chorro de tiempo. Si no es por el buen Jera, todavía estuviera preguntándome, Kike. Ya, no sé. ¿Ustedes han jugado Texas Hold'em? Este póker, que el River y eso. Yo tuve una época que estaba bien engranado, bien, like really into Texas Hold'em poker. And mucho es como de hacer que la raza caiga en tu trampa, ¿no? Que tus oponentes caigan en tu trampa. Pues de ahí el poker face, the expression of poker face, que finges que no tienes nada, o al revés, ¿no? Que finges que tienes todo y quieres que caigan. So the thing is that me costaba mucho a mí fingir que no tenía nada, entonces siempre encogía los hombros, ¿no? Como que me ponía muy tenso y la gente me podía leer like really easy in this game. So y me adelantaba, ¿no? O sea, cuando era mi turno, luego la apostaba más y así, ¿no? Al principio. Creo que eso es lo que me está pasando aquí. Cuando creo entender o tener los primeros pasos de una solución de un algoritmo, me voy como en tobogán, tratando de decir, sí, ya sé esto, pero eso hace que no piense bien las cosas y que después, como esta condición que vio Jera, que estábamos poniendo que estaba poniendo diferente igual, en lugar de igual. Y ahí estuve. Like what? 15, 20 minutes? Yes. Dice Matt, jugar Texas Hold'em solo para sufrir. I know. Dice, we're a team. Yes, we are, Jera. Yes, we are. Jera, ¿estás en este curso que empezó el día de ayer? ¿Estás en este curso o ya tienes rato? Ya tienes rato en los cursos. Dice Matías, ¿verdad que relajas el stream? Al principio me dejaba agotado, pero ahora me siento energizado al terminar. I know. And it feels like if you accomplished something, right? Like, okay, that's another check on my to-do list, my daily to-do list. I did the stream and I solved some problems with the help of our viewers, of our team, right? So dice, so your tell when you good at hand is shrugging, taking us. Newbie poker players are transparent. They're old tells. Yeah. 1 month ago. Entonces. ¿Qué te ha estado pareciendo, Jera? Oye, ¿y cómo le haces con el match de los horarios? Porque Jera está en Europa. Diario te pregunto dónde estás, Jera, se me olvida. ¿Is it Italy? No. ¿Is it Bruselas? No. ¿Is it Brujas? Where are you? No, Portugal, right? No, Lisboa. Yeah. Ya están hablando acá. Maybe a little more. Yeah, probably. Platícanos si te ha gustado. Pues mira lo que se conocen. Está en Portugal, dice el Mats.
Ya, Portugal. Lisboa, bueno, Portugal es Lisboa, right? Valencia, Spain. Oh, ni uno ni otro. No, mijera, pues yo estaba bien estresado porque ahí pensé que ya estabas en un lugar donde no se hablaba español. But you're in Spain, right? You're in Spain. So cool. So is that a step or NDA? ¿No puedes decirlo? Bien perdidos el Josué. Dice, I'm always sleepy. I'm sorry about that. Yeah. Okay, so how about if we continue? So now I'm printing counter. And aquí lo estoy poniendo. Estoy aumentando el paso dentro del while, no dentro del else. Y estoy poniendo que se imprima el counter. Ese Jera. Programar a los 40. Yeah, yo soy de esos. El Team Jeras. Team 40s. Team 40s. Pues ahí está, que nada de esto. Pues mira, es que lo quiero hacer todavía más intuitivo. Ya, programar a los 40s. It's a good thing. 16. Y steps 4. So when you go and input 16, you go, yeah. Me falta ponerle esa sugar, decía el tutorial. You go and print some sugar. Steps equal, and then the comma for the parameters. I'm so proud of myself that I can remember that you need a comma to separate parameters. I tend to forget everything. There you go. We did it. Y es esto energizante que you struggle. You struggle, and it seems that you're not gonna find a solution for this. It seems that you're not gonna find a solution. You're not gonna find a solution, and then you find the solution and you solve the problem. And that feeling is awesome. Just pura oxitocina. Ya. Aquí está mal, Leo. Porque con 15 son 17 steps. So, se está brincando 2. No, sí. 17 steps, yeah. Perfect. We did it, team. We did it. Summary. Me gustan los summary y no me gustan los summaries porque luego vienen los quizzes. Después de los summaries vienen los quizzes. So, let's go and watch the summary and read the summary. Remember that I'm going to read aloud and you guys have to repeat with me. Yes, you don't need to repeat everything I read, but como esos, lo que yo hacía, por ejemplo, cuando veía películas, solo las frases que me gustaban, cómo sonaban, las agarraba y las repetía. So, I welcome you guys to do that. Los invito a que hagan eso. So, 3.2.16 section summary. Number 1. There are 2 types of loops in Python, while and for. The while loop executes a statement or a set of statements as long as specified. Remember, specified, not specified. As long as a specified Boolean condition is true. The while loop executes a statement or a set of statements as long como lo que estamos haciendo ahorita, mientras sea verdad, mientras sea true, print stuck in an infinite loop, then counter equals 5, while counter less than 2, print counter, and counter minus equals 1. Right. The for loop executes a set of statements many times. It's used to iterate over a sequence, examples given, a list, a dictionary, a tuple, or a set. Y acuérdense de este hyphen que funciona como 2 puntos o a veces funciona como una simple coma, ¿no? O lo que nos indica que lo que viene está ligado a lo que se acaba de decir. So you will learn about them soon. Esto es una coma. Or other iterable objects. Examples given, strings. You can use the for loop to iterate over a sequence of numbers using the built-in range function. Look at the examples below. Repeat with me that. Look at. Se dice como una sola. Aquí hay un lazón.
Aquí estamos enlazando estas dos palabras, estos dos sonidos, look at. Pero recuerden que una de las características de la son es que si dos palabras, si una termina con la misma palabra, con la misma letra que empieza la otra, se pronuncia también como una sola. Entonces ya no nada más vamos a hacer look at, sino look at that. Look at that. Look at that. Repeat with me. Look at that. Look at that. Y luego, aquí es la misma regla. E con E. Y ahora vamos a decir esto como si fuera una sola. Look at the examples. Look at the examples. Look at the examples. Los ligamos. Look at the examples below. Okay. So, example 1, word equals Python for lettering word. Desde cada una de las letras en palabra, print letter. Y también al final le vamos a poner un asterisk después de cada letra. So el resultado va a ser P asterisk. You can call asterisk stars. So P star Y star T star H star O star N star. Example 2. For I in range, empezando desde el 1, porque acuérdense que se empieza desde el 0, pero aquí dice que desde el 1 hasta el 10, y no llega al 10, sino que llega al dígito 9. So, si I modulus 2 equals 0, o sea que si es par, entonces imprime la letra I, print I. You can use the break and continue statements to change the flow of a loop. Of a loop. You can use the break and continue statements to change the flow of a loop. Repeat with me, remember. You use break to exit a loop. Exit. You can say exit right? Pero cuando estás hablando de manera natural, tendemos a reducir estos sonidos. Exit a loop. Examples given. So, text, open EDG, Python Institute. EDG. What does EDG stands for? Education. I don't know. For letter in text, if letter equals P, break. E imprime la letra. Y termina. So, cuando cada una de estas caracteres sea evaluados hasta que se encuentre la letra P mayúscula, no esta, ahí va a terminar. Right? Y va a imprimir la letra. ¿Cuál la P, no? You use continue to skip the current iteration and continue with the next iteration. ¿Saben qué? Cada que estoy leyendo esto y que pienso en que debería estar haciendo arrastrando estos ejemplos, pienso efectivamente en que tendría que tener mi VS Code abierto y ligado a mi cuenta de GitHub y hacer un repositorio que diga Skills for All, de Cisco Networking Academy, Python Basics. Creo que eso es lo que debería hacer. Voy a ver si el fin de semana hago el setup. Porque con el curso de ayer y el curso que estamos abriendo el 22 de enero, que es la última oportunidad para empezar enero hablando inglés con nosotros, en Inglés para Devs, hay un montón de chamba. Hay un chorro de chamba. Queremos monitorear que todo vaya real smooth. Yes, con los conversation circles, con todas estas cosas que tenemos, que ya estamos haciendo y no queremos que salga nada mal. Tenemos el bootcamp con código facilito, right? That's another thing. Y tenemos que cuidar la calidad de todo lo que estamos haciendo y la satisfacción de todos ustedes, porque realmente aprecio mucho que hayan tenido la confianza en nosotros para aumentar su nivel de inglés. Ok,
Let's continue. You use continue to skip the current iteration and continue with the next iteration. So, ya. Y eso es lo que estaba haciendo mal. Continuar con la... No, no es cierto. No era eso lo que estaba haciendo mal. Ya, estaba haciendo mal todo. Desde la evaluación. ¿Verdad, mijera? So, text equals... What? ¿Por qué? ¿Por qué está quotes? Este quote here. I don't know. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Dice Vinet Cucretti. That's an interesting name. Vinet, probably, right? Cucretti. Hi, what's the use of infinite loop? Huh? I don't know. ¿Qué punto tiene hacer loops infinitos? Ninguno, ¿verdad? O sea, no encuentro an actual use case to go into an infinite loop. No. Un loop es como para hacer una tarea repetitiva, para contar pasos, para ir haciendo elemento por elemento de algo. El infinite loop, no sé, nunca me he topado que se necesita hacer un infinite loop. Solo para ver qué pasaría si no lo hacemos bien. Dice Ángel, because it's a string and the quotes is incomplete. Sí, ¿verdad? O sea, aquí se les barrió. Hemos encontrado un mistake here. Debería haber otro quotation mark. Dice, for letter in text, if letter is equal to X, se brinca, no imprime y se pasa a la siguiente iteración. Ok. ¿Alguien nos puede ayudar con la pregunta de Vainit Kukreti? I don't know. To be honest, I don't know. I don't know the answer. I don't know the answer. So the question is, what's the use of an infinite loop? So what is a common use? Or have you ever been asked to go into an infinite loop on purpose? Number 3, the while and for loops can also have an else clause in Python. Yes, the else clause executes after the loop finishes its execution as long as it has not been terminated by break. The else clause executes after the loop finishes its execution as long as it has not been terminated by break. Ok, mientras no se termine el loop con el break, siempre se va a ejecutar hasta que el loop termine. So n equals to 0, while n different from 3 to 3 to 3 to 3. Yeah, dice Ernest, keep a process alive. Keeps a process alive, but usually have a condition for exited, right? But it usually has a condition to exit it. Okay, so imprimimos, we print n, and we go n plus equals 1, else, print n else. Siempre lo voy a imprimir. ¿Y es qué? Imprime que una línea. For I in range 0 to 3, print I, y entonces va a imprimir 0, 1, 2. Y al final va a imprimir 2 y else. The range function generates a sequence of number. It accepts integers and returns range objects. The syntax of range looks as follows. Looks as. Ahí está. Esta es una de las primeras lecciones. No lecciones, son los primeros tips que les doy. This one of the first tips that I gave you, when you want to improve your pronunciation, ¿no? Estate pendiente de estas linking things, ¿no? Estas liaisons. Cuando una palabra termina con un sonido de consonante y la siguiente empieza con un sonido de vocal, you say it as if you were one. Es como si fueran una. Looks as follows. Looks as. También ya vimos que mientras sea la misma letra con la que termine una palabra y empiece la que sigue, se dice como una sola. ¿Ok? Dice
No, dice el Jera que breaks your machine, it's a bug, right? Or there are many uses to one infinite loop, for example, as the servers in real-time embedded systems to monitoring some processes in the industry. Okay. Mucha experiencia. Yo si empieza con un infinite loop, ya como dice el Jera, ya me friqueo porque es un bug. Yeah. Okay. So decíamos as follows: range, start, stop, step. Eso es lo que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Where the start is an optional. Fíjense, start, studies. Start, studies. Es an, studies an. Optional. Esto lo separo porque vamos a hacer una pausa en an. Studies an optional. No digo an optional, ¿no? Studies an optional. ¿O sí? Studies an optional. Yeah. Parameter, specifying, no specifying. Specifying the starting number. Noten cómo ahí utilizo la oclusión glotal de la que estábamos hablando. Se me figura un nombre muy rimbombante y lo utilizo mucho en los lives porque no quiero que se me olvide. Yo no sabía que ese era el nombre de este fenómeno hasta que uno de ustedes me lo dijo, la oclusión glotal. Creo que fuiste tú, Ángel, right? Oclusión glotal. Y aquí es una de esas. Starting number. Parece que nos estamos brincando la G. Sí, no la estamos pronunciando, pero ahí está la forma de la G. Nada más no le echo aire. Starting number. No voy con starting number. No sé si hay una diferencia tal cual cuando lo estén escuchando. Pero en esta, starting number, termino en la N. Starting number. Mientras que cuando hago acá, starting number, sale como otra. No sé si lo noten. Starting number. Ya. Les digo la verdad, al final de cuentas, es prácticamente irrelevante. Esa es la realidad. Nadie los criticaría por no hacer starting en lugar de starting number. Yo creo que eso tiene más que ver con el acento que con la pronunciación. Pero bueno, si ustedes quieren ir al siguiente nivel, tomen en cuenta la oclusión glotal. Starting number of the sequence, 0 by default. Stop, a ver, pero me estoy perdiendo lo que dice. Start is an optional parameter specifying the starting number of the sequence, 0 by default. Estamos hablando de los range, ¿ya? Y los parámetros. Stop is an optional parameter specifying the end of the sequence. Fíjense bien, the end. Cuando son los mismos sonidos, con el que termina uno y empieza otro, lo decimos con uno solo, the end. Luego es una consonante, un sonido vocal, también se juntan. The end of the sequence generated, it's not included. And step is si quiero hacer énfasis en que este es el rango, and step, it's an optional parameter. Ahí me quedo paradito, ¿no? No necesito ligar todo lo que sea posible ligar, que es una práctica como para que nos ayude a dominarlo, pero ya en la vida real pues no necesito ligar todo, no se me abrumen, ¿ok? And step is an optional parameter specifying the difference between the number in the sequence, 1 by default. Ok. Example code for I in range 3. Ese es el start. No, ese es el end. Right? El stop. Yes. Bueno, no. En realidad es que estoy diciendo cuántos son los elementos, ¿no? No es ni el start, ni el stop, ni el step. Pero ahora sí. En el que sigue, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. Print I. Y luego al final. Y luego end with space. Sí, porque si no los pondría juntitos, right? Yo me acordaba que eso era step. But anyways, okay. So for I in range 6, ahí está el start. 1. Empieza desde el 6.
termina en el 1. Y en pasos de -2. No entendía por qué. En pasos de -2. Entonces va a contar para atrás. De 2 en 2. Sí. 6, 4, 2. Yeah, got it. I told you. Told you. The quiz section. Vamos a ver si los Ben and Frank traen poderes. 3.2.17. Section quiz. Guys, remember, please help me with this thing. Don't leave me. Don't leave me. Question 1. Create a for loop that counts from 0 to 10. Okay? And prints odd numbers to the screen. Use the skeleton below. Pero ¿y dónde lo escribo acá? Aquí no es un sandbox. Y aquí si le pico nada más voy a tener la respuesta. Es hora de sacar el VS Code. ¿Por qué no lo ponen aquí de una vez? ¿Recursos o qué show? Visual Studio Code. Ah, caray. ¿Cuándo sucedió esto? Pues el 2. A ver qué pasa. A ver, acá me lo abrió en esta pantalla. Let's see. Let me switch Windows. There you go. Y acá voy a poner... Ah, este truco me lo enseñó un amigo. There you go. Me decía, tienes que aprender los shortcuts. Te ves como super noob utilizando el mouse. And I do. I do look like a noob, right? Because I am. Right? Ok. So, a ver, de este lado tenemos... What? ¿Qué pasó acá? Me fui hasta abajo. Ya, todo esto ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. Y acá está el quiz. Says create a for loop. Ajá. Acá estaba haciendo code caras, miren. Pero bueno. Aquí que tengo nothing. There you go. So I suppose I have to save this thing, right? For us to go with the length thing and everything. Save us. I'm gonna save it. What will be a good name for this? For loops. For loops. Loops.py. Ok. ¿Qué dice el Jera? Ah, no. El Ángel. Ah, ya me están soplando las respuestas. Great. Thank you very much. Yeah, I'm back. ¿Dónde andabas, Josué? Where you go? Where do you go? Ok, vamos a ver. Dice, create a for loop that counts from 0 to 10 and prints odd numbers to the screen. Use the skeleton below. Okay, odd numbers. So for I in range 0 to 10, right? Counts from 0 to 10. 0. Ah, pero aquí ya nos dieron que el del 1 al 11. Ah, porque el 0 no quiere que lo mostremos, quiere que contemos desde el 1. So, 1 to 11. Yeah, and then line of code and line of code. And prints odd numbers. So aquí vamos a poner if, como me dijo el buen Jera, if I modulus 2 equals 0. Right? Then we have to print the thing, right? Ah, no. Si es 1, porque si no va a ser even number. So yeah, and then nothing, right? No, ¿qué? And prints odd numbers to the screen. I have to print I.
right? Y ya tan. Isn't it? Aquí no. Print 1. Puse print I. Oh, man. Print I. Yeah. ¿Esto por qué me marca error? ¿Dónde? Ah, pues sí. Es más chido acá con el VS Code. Estamos en el quiz. Mi Josué. Estamos en el quiz. So, should I run this thing? ¿Qué pasa acá? ¿Eso por qué? Aquí está. 7 and 9. Aquí lo conecté con el repositorio de GitHub. Nada más que todavía no lo entiendo bien. Por eso les digo que in the weekend, during the weekend, on the weekend, sorry, no in the weekend, on the weekend. Ya. ¿Y qué? Ah, pues check. Check the answer. Ahí está. ¿Qué hubo? Easy peasy lemon squeezy. Ah, pero a ver, espérense, no. No. Porque sí, aquí dice from 0. Pero ellos pusieron from 1. Y tiene que poner odd numbers. Y aquí está el 1. So, no pasa nada, ¿no? Yeah. 1, 3, 5, 7, and 9. Yeah, it works. It works. Great. Okay, let's go again to full screen mode. Then question 2. It says, create a while loop that counts 0 to 10 and print odd numbers to the screen. Use the skeleton below. Por lo mismo, pero using while, right? It is the same thing. Pos. Lo mismo. Dije pos. Lo mismo. Seguramente a Jera alguna vez sí le dijeron eso de que no digas pos, ¿no? Pero ahora veo que toda la raza anda... Así lo dice. Oigan, ¿se acuerdan que no podía comentar? What did I do? Oh, no sabía que eso se podía hacer. Es más, no supe ni cómo lo hice. Lost you guys for a minute. Do you guys see me? Or not? Yeah. Oigan, creo que también les queda como muy pequeño acá lo que estoy haciendo acá de este lado, ¿no? There you go. Creo que es mejor así. So, ¿qué tienes que hacer? Un while. Create a while loop that counts from 0 to 10 and prints odd numbers to the screen. Use the skeleton below. Y les decía que acá yo me acordaba que es así, ¿no? Y ahí ya se acabó el comment. Voy a hacer un while. Dice while loop that counts from 0 to 10 and prints odd numbers to the screen. Use the skeleton below. Okay. So, while aquí tenemos una variable X. Ya nos está dando este prompt. Este skeleton, ellos le llaman skeleton. It says X equals 1. And while X, pues ya nos da la condición que prácticamente nos está haciendo todo. Less than 11. Que imprima los odd numbers, ¿no? If X modulus 2 equals 1, then print X. Se me olvida. Ahorita. Y esto también se me olvida. Ya. ¿Por qué marca error aquí? ¿Qué? Function. No, está bien. Okay, and then that's it, right? Using a while loop, counts from 0 to 10 and prints odd numbers to the screen. Use the skeleton below. That's it. That's it. Let's run it. Anda pues, que hay un error in 7. Expected indented in the log. Pues sí. Ahí está. Pero era un espacio, ya tenía un espacio, entonces I go like that. Yeah.
Y ahora me sigue marcando error. Sea loca. ¡Ah! What the freak. Ahí está un infinite loop. Vainit Kukreti. Ahí está un infinite loop. John Cena. Te voy a decir una cosa. Yo no soy. Es que Ernesto está comentando eso. Yeah, I can see you, John Cena. Now you see me, right? Yo no sabía de eso. Hasta por el Fortnite. Yeah, I didn't know that thing. Yeah. Ahí está, ya, cálmate. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Dice, mientras que X... pues no estoy aumentando. Now, X plus equals 1, right? No, después. Esto va a ser acá. Yeah, let's see. Ahora ya. Caray. Solamente imprimí uno. Mientras X sea menor a 11, empieza X en 1. Y dice es X módulos 1. Then print X. And then... ¿Qué estoy haciendo mal? Solo imprimí uno. Oye, se supone que esto estaba fácil. X equals 1. Estoy moviendo mucho. X equals 1. While X less than 11, of course, if X modulus 2 equals 1, si el módulo de X2 es igual a 1, es decir, si es odd, entonces print X y luego le sumo 1. Y luego le sumo 1. No, este va fuera. Este va fuera. Ahí está. 1, 3, 5, 7, 9. Yeah, there you go. Y Josué acertadamente dice, ¿sería fuera del F? Yes, of course. Te voy a decir por una cosa, ¿eh? No fue la lógica. Fue que vi este patrón. Dice line of code. Déjame oculto el mensaje. Line of code, indentation, line of code, and then afuera del indentation, line of code. Okay. Yeah, that's it. That's it. Let's take another quiz. Pero check, ¿no? Ahí está. Ya. Sí, era fuera. Question 3. Create a program with a for loop and a break statement. The program should iterate over characters in an email address. No address. Email address. No email address. Address. Notice that pronunciation. Address es un vestido. Y address es una dirección. Yeah. So question 3. Create a program with a for loop in a break statement. The program should iterate over characters in an email address. Address, no address. Exit the loop when it reaches the at. Esta arroba, no se dice arroba en inglés, se dice at, como la preposición in, on, at. Symbol and print the part before at on one line. Okay. Okay. Let's see a ver si podemos. Vamos a... Les hago mucho amor a estos codiguitos, queriéndolos comentar como si fueran mis hijitos, ¿no? Y verlos ahí siempre, pero ya soy pro. Ya me voy a deshacer de ellos.
Pay attention, guys, porque esto está más peladilla. Question 3. Create a program with a for loop, okay? Break and a break statement. The program should iterate over characters and an email address. Exit the loop when it reaches the at symbol. And print the part before at on one line. Bueno, para no hacer tanto input, por el momento vamos a just dar the email, ¿no? The address equals Darwin. Hay una anécdota chistosa. ¿Ustedes vieron How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. Había ahí un episodio donde un cuate, no me acuerdo quién, creo que era el Ted Mosby, sí, era Ted Mosby, I believe Ted Mosby. So, existían en las redes sociales, él existía en las redes sociales, pero se encontró con un Ted Mosby. Dice que todos tenemos un nemesis. We all have a nemesis inside social networking or just on the internet, right? Remember that How I Met Your Mother was in the late 2000 something. But anyways, and the social networking sites weren't that common in that era. So the thing is that the premise is that we all have a nemesis on the internet, right? And so Ted Mosby went to every platform. No era Ted Mosby, era Marshall. I don't remember. But anyway, so every once in a while when they open a new platform, a new social network site, or even another email service or whatever, they have like this competition. So who submit or who submit for the first time, right? So in order for they to win the name, right? Para ganar el nombre. So yo tengo un némesis así. Se llama Darwin Pinto también. Y creo que es ecuatoriano o guatemalteco. La cosa es de que él es escritor. Es poeta y es muy bueno. I don't know if you have heard about Alfaguara Prizes. Ya, son los premios Alfaguara. Alfaguara es un premio que creo que dan en España para una selección como de novelas, ¿no? Así es como yo lo tengo. Leí un libro del Sendero Luminoso, por cierto. Muy bueno. Una historia muy buena, me acuerdo. Me hizo tripear bien machín. Hace como unos 10 años, o something like that. Y traía este premio Alfaguara y lo googleé en ese momento, I googled it, y ya vi que eran así como de habla hispana estos premios, ¿no? Y resulta que este Darwin Pinto, que es, no me acuerdo si es from Guatemala or Ecuador, a quick Google search could tell us that, tiene una novela que es ganadora de un premio Alfaguara, entonces él es muy famoso. Entonces, cuando yo trabajaba en consultoras, me confirmaban las clases de inglés. Y una vez alguien me dijo, oye, ¿por qué contestas así de grosero? Whatever. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y ya me manda un screenshot de que le contesta, yo no doy clases de inglés, dejen de escribirme aquí, porque su correo es darwin.pinto, y mi correo es darwin.pinto, solo porque me ganó el nombre en Gmail many years ago. But yeah, bien harto. Déjenme de estar confirmando clases de inglés, yo no soy maestro de inglés. Yeah, poor guy. Un saludo a Darwin Pinto. Tocayo, no te estreses. Okay. So yeah. Darwin at Gmail. Saludo a mi tocayo. Yeah, okay. Entonces, there you go. Y ahora es un for loop, right? It's a for loop. So we say for letter and address. Yeah, it's kind of a funny story, right? Yeah. Okay, look, te voy a dar un tip, mi Ernest. Esta es una history, como en History Channel. So,
History, oye, no estoy compartiendo desde hace rato. So, history es historia, pero de historia así como de la independencia de México o no sé, la Revolución Francesa o something like that. Ese es el término history. Pero hay otra palabra que es muy parecida, es un homófono, ahorita les explico qué son los homófonos, right? Y a la que estás haciendo mención. Esta es story, 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 como las de Instagram, right? Si te metes a Instagram a ver stories, no histories, right? Stories, es diferente. Por eso, en algunos países a la película de Toy Story y no Toy History lo traducen como cuento de juguetes. Para no decir historia, ¿no? No es una history, es una story, right? Yes, you're welcome, my friend. Okay, so let's continue. Pero ahora sí, let me share my screen. For letter in address. ¿Se acuerdan que ayer también vimos esa palabra? Stories high. Stories. Story es la misma palabra, story. Y esa story son los pisos en un building, right? Story. Okay. So for letters in address, what I have to do, the program should iterate over characters in an email address. Exit the loop when it reaches the at symbol. So if letter equals different. Ahora sí, different from at, then se me olvida el column. Then if letters equals at, then print letter. ¿Qué pasa aquí? Okay. If letter equal different from at, now I print letter. ¿Por qué me marca error ahí? A ver. ¿Qué dice? Expected expression. What do you mean? Pues ahí está. No sé qué error es este. Ya, en carácter. There you go. Ahí está. Right? Yeah, so if letter different from character at, then print letter. Y luego que le tenemos que poner un break. So I'm print the part before online. Oye, pero no le pusimos with a for loop and a break statement. ¿Y aquí dónde le ponemos el break? Porque creo que ya no se necesita más, ¿no? And print the part before on one line. On one line. For character in John Smith. Es que no veo los prompts nunca. If character equals at in a line of code, creo que ya sé cómo lo quiere. Lo quiere diferente. Creo que esta estaba buena. Vamos a escalarla nada más para que no se quede ahí. Oh, no. Me imprimió todo. Solo se brincó el at. Ya. Ok. Pude haber hecho while letter different from character. Print letter. Vamos a hacerlo como el prompt dice, ok? I believe that is easier. So, fíjense que ni siquiera necesitaron una variable storing the address. So there you go. Letter N. Yeah. And if
letter equals at, then break, ¿no? Y mientras tanto, al mismo nivel, print, se me olvida los paréntesis, print letter. ¿Qué pasó también este? Yeah, print letter. What do you think? Is it gonna work? I don't know. Let's see what happens. Ah. Ya, no, creo que era para acá, ¿no? Is it? Yeah. There you go. Pero quiere una sola letter. Quiere una sola letter. Creo que aquí lo que pudiéramos hacer sería una variable first part, or just name, probably, name, equals, or, yeah, plus, equals, letter. And then acá, print letter, probably. Let's see. Nope. Don't know what I did. Ah, porque no había definido name. Pero ya me estoy como que aventando más, ¿no? Lo que quería esa cosa was a ¿qué pasa acá? Lo que quería esto tengo que imprimirlo en una sola línea. Eso es lo que me está faltando, ¿ok? Y según yo quiero crear una cadena. Quiero crear una variable que almacene los caracteres en lugar que vaya directamente a imprimirlos. Entrada aquí, este es name. Y a ver qué onda con ese. Ahí está. Ya no estaba tan perdido. Lo que me saca un poco de onda es que lo resuelven en menos líneas. Si quito esta, me dará error. Tuve que haber declarado la variable name at the beginning. I don't know. Sí, ya. Name is not defined. Yeah. So, yeah, we need name here. There you go. Ahí sí corre. Yeah, ahí está. I don't know. But it works. That's the thing. Solamente me estoy matando porque no tengo el mismo número de líneas, que aquí son 4. Let's see the solution. Print los parámetros de print. Hubiera sido más fácil. Y no lo hubiera... Porque está to the left. Lo voy a hacer solo para no quedarme con la duda, porque si no, siento que no voy a aprender. Eso dice que esto no. Pues tampoco. And then it's inside the F, and you print
letter, the parameter end equals, there you go, and it's the same result. Very good. There you go. There you go. Okay. Cool. Let's continue. Question 4. Create a program with a for loop and a continuous statement. Okay. The program should iterate over a string of digits. Replace each 0 with X and print the modified string to the screen. Use the skeleton below. So create a program with a for loop and continue in a continuous statement. The program should iterate over a string of digits and replace each 0 with X and print the modified string to the screen. Okay. For digit in this es una string también. Si digit es igual a 0, pues then digit equals X, ¿no? If digit. Noten cómo traigo el then. Se utilizaba then en Pascal, ¿no? Then. If, then. If digit equals 0, if digit is equal to 0, digit equals X. ¿Cómo era acá? Creo que la solución puede ser acá. Ok. Ya, y ahí utilizo el continue. Y que siga el que sigue, ¿no? Let's see. Vamos a ver qué show. So, oh man, me fui muy arriba. Por aquí está. Here it is, right? No, this is just one. Okay, here you go. Create a program with a for loop, continue, yeah. And yeah, okay, so it says for digit, voy a copiar la cadena en string. For digit and, right? ¿Por qué tengo amarillo aquí? ¿Por qué se me puso amarillo? What does it mean? Es un meme de antes ese. What does it mean? El double rainbow, ¿nunca lo vieron? Oh my God, it's a double rainbow. What does it mean? So for digit in 0, F digit is equal to 0. Man, punto y coma. Is the column. So then I go digit equal X. Y luego continue, right? Es lo que pide. Continue. ¿Tendrá esta técnica un nombre? Así como de darte los prompts de en cuántas líneas lo tienes que hacer. Como darte este hint de cuántas líneas. Y luego line of code. Then I have to print. ¿Por qué me hace esto? Print digit. Coma n equals. What? ¿Qué pusimos en 0 acá? Yeah. Creo que es así. Let's see. Does it work? No, it doesn't work. Se comió los ceros nada más. Se comió los ceros y no me imprimió
las X. Es como un zero eater. ¿Se acuerdan que hicimos ese vowel eater? Dice, create a program with a for loop and a continuous statement. The program should iterate over a string of digits. Replace each zero with X and print the modified string to the screen. Use the skeleton below. Para mí la solución más sencilla es crear una variable y ahí store the new string, the modified string. Pero no, aquí me dice que lo tengo que resolver en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. Y aquí tengo 5, funny thing. A ver, if digit, continue, and then print. No, sí, son 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. ¡Ja! Thinking. Ya se me fueron mis gallos. El Ángel, el Josué, el Ernest, el Geras. A ver. Si quito el continue, ¿qué pasa? If I remove this one, ahí funciona. Y entonces, ¿para qué quiero el continue? ¿Para qué quiero el continue? Why? Why do we need a continue here? Create a program with a for loop and a continuous statement. Why? The program should iterate over a string of digits, replace each zero with X. Ahí está. And print the modified string to the screen. Use the skeleton below. Pues ahí está, pero ¿dónde pondría el continue just to comply. Compile, quería decir compilar. Comply. Hi, Josué, what up? What up, man? Sí, ¿para qué quisiera el continue aquí? If digit equals 0, then digit equal X, and you have to print it. Si no, pues nada más sigue iterando e imprime el digit. No entiendo. ¿Para qué necesitamos el continue aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? La cosa funciona. And if it works, don't touch it. Yo les hago caso a ustedes todo el tiempo. Y ustedes me dicen que si funciona, don't touch it. Así me dice el Isaac. So, I think it's okay. I'm gonna check this thing. Porque a lo mejor aquí... A ver... If digit equals 0, then print X. And then continue. Print digit. And then... ¿Para qué pues tanto? ¿Para qué pues tanto? Con este también funciona. It's okay. Dice Josué... Podría hacer un print X y entonces usar el continue. Ahí, sí, justo que como dice aquí la solución. Print X. Y luego utilizar el continue. Just like you said. And then, I don't get why you need to continue. Yeah, me neither. Pues yo creo que nada más como para efectos educativos, ¿no? De que vea cómo funciona el continue. You solve it with less lines. Of course, we could, because we are the best. We are the best, Isaac. We are the best, Isaac. Sí, Isaac. Yo sé que no andabas ahí, Isaac. Okay. I think we did it for today. I think we're done for today, right? Yeah?
Yeah, we did it. We did it. So, guys, remember, yesterday we started a new cohort, una nueva generación, un nuevo grupo, un nuevo equipo que juntos con sus lecciones, como la que va a suceder el día de hoy, como los círculos de conversación que tuvieron el día de ayer, juntos van a llegar a un nuevo nivel dentro de 4 meses. Qué bueno que ya tienen el goal, qué bueno que ya se decidieron. Ahora les pido, enjoy the ride. Enjoy the ride, okay? So, see you guys tomorrow. See you guys tomorrow at this very same hour, 12 o'clock, 12 del día, horario México, donde tendremos el día 15. Oh my God. Estamos al 15% de este 100 Days of Code with Python. Oh my God. Está muy bueno. Está muy bueno. He crecido mucho en confianza. No sé si se han dado cuenta de eso. He crecido muchísimo en la confianza. Y eso es gracias a ustedes. Ahí dice el José, ¿ya le vas agarrando al Python? Ah, pues ahí vamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Hey. Dice el Don Silverio. Hey. So, thank you very much for watching. See you guys tomorrow in another episode of 100 Days of Python Code. Oigan, hoy hay círculo de conversación con Teacher Alex. Come and join us. Círculo de conversación. Tiene que estar en nuestra comunidad. Ahí les dejé el link para la comunidad de Discord en nuestros comentarios. No es 100% necesario que ustedes estén en el servidor de Discord, right? Regularmente es el mismo link, so pónganlo ahí en su agenda y entren. Recuerden que es todos los martes y jueves. Have a good one, dice Isaac. Have a good one, you too. And bye, guys, les dice Josué. Thank you, guys. See you tomorrow. Bye, bye.